Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Hoy les quiero compartir el tercer video, la actualización a marzo 28 del 2020, acerca sobre todo esta situación de la pandemia y del coronavirus. Bienvenidos, yo soy José Fernando Ortús, médico para los que no me han visto anteriormente, salud pública en la Universidad de Antioquia, maestría y maestría en medicina alternativas con la Universidad Nacional de Colombia. Entonces te quiero compartir como toda esta información que hemos venido recolectando para tratar de mostrarla de una manera adecuada, bajo con cifras oficiales de cómo nos estamos comportando. Entonces, bienvenidos. Entonces, ¿cómo vamos? Yo quisiera establecer muy bien, estas son las fuentes de información. Esta es la principal, World Meters Info. Esta es donde, digamos así, nos hemos basado, es una de las que más actualizada está en línea. La base de datos la obtenemos del Centro de Enfermedades de Europa. Eh, esta base de datos, perdón, nos da el día, país, tanto nos da el número de casos como el número de muertes. Bueno, también también lo tomamos del el Observatorio de la Universidad John Hopkins y obviamente la página del Instituto Nacional de Salud del Gobierno de Colombia. Entonces, cabe aclarar primer concepto importantísimo. ¿Sí? El primer concepto importante acerca de las limitaciones de las cifras son las siguientes. Recordemos que hay pacientes portadores que son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Esto es muy difícil porque no tienen síntomas o son sintomáticos leves, lo cual hace que no seamos muy difícil de poder diagnosticarlos y poder identificarlos. Se les hace solamente la prueba a los que tienen alguna complicación y consultan al servicio de salud, es decir, dificultad respiratoria, tienen fiebre o tienen sintomáticamente están muy comprometidos, y a ellos son los que les hacemos las pruebas. Tercero, las cifras que vamos a ver a continuación muestran solamente una parte desconocida de cuánto es la magnitud del problema. Si ustedes me preguntan en este momento qué porcentaje de la realidad es lo que le estamos mostrando, no sé, no sabemos. Solamente sabemos que esas son las cifras oficiales de los diferentes sistemas de salud del mundo, que están reportando constantemente el número de casos y el número de muertes. Bueno, y lo cual pues mi idea de por qué estamos haciendo este video y compartiendo este video es para empezar a que nosotros veremos cómo estamos la magnitud de todo este problema a nivel del mundo, y que podemos empezar nosotros a sentir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer. Bueno, entonces, muy bien. Ya comenzando, les quiero volver a reiterar cómo es que hicimos el análisis de la información que les presentamos a continuación. Entonces, lo que hicimos fue empezar a tomar desde el 29 de diciembre, que es decir, dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica, comenzaron a reportar los casos desde el 31 de diciembre del año pasado, 2019, y lo que hicimos fue agruparlas por semanas para poder así generar una comparabilidad entre países, semanas y semanas epidemiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Es que por cada semana se va a estar reportando, o sea, por esta semana, se va a reportar el número total de casos que ocurrieron durante esta primera semana, ¿sí? Con el número de muertes o de fallecidos. Lo mismo la segunda, la tercera, así sucesivamente hasta llegar en la actualidad, 22 de marzo al 28 de marzo del 2020. O sea, la idea es para poder empezar a nosotros a generar una comparación adecuada de lo que nosotros estamos observando. Entonces, ¿cómo vamos? A nivel del 28 de marzo del 2020, las 9 de la noche. Hoy estamos a 29, pero obviamente como eso está tan dinámico y cambiando, entonces quiero como expresarles de esta manera. O sea, los datos que van a presentarse son del 28 de marzo a las 9 de la noche. Entonces, en este momento tenemos 662.775 casos. Tenemos 30.847 muertes, ¿sí?
y total recuperado 141.000. Esta es una cifra muy importante porque hacia allá vamos. Es decir, vamos a tratar de identificar cuántos nos ha dado el virus desde el punto de vista de la salud global y cuántos nos hemos logrado recuperar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a comparar, que fue lo que hicimos en el primer video del 20 del 20 de marzo, para el 20 de marzo habían 253.000 casos. Fíjense que casi estamos hablando que duplicamos en 8 días. Eso es algo muy importante para que nosotros empecemos a entender a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Esto no es para generar pánico, no, sino simplemente es que queremos hacer un análisis retrospectivo de cómo nos estamos comportando con el mundo. Bueno, si nosotros también miramos la evolución de la tasa de mortalidad, veíamos que el 20 teníamos 4.09 la tasa de mortalidad, es decir, dividíamos la cantidad de muertes de fallecidos sobre el total de casos confirmados y estábamos hallando un 4.09 y 8 días después aumentó a 4.65. Esta es la del mundo. Obviamente existen sus variaciones, etcétera, el momento que hacemos el corte, por eso lo he establecido que el 28 de marzo del 2020 a las 9 pm. ¿Ok? Y el total de recuperados el 20 teníamos 35% y ya descendió esa cifra a 21%. ¿Eso por qué? Por los casos nuevos, ¿sí? Que están ingresando pues a toda esta número o grupo de pacientes que están en este momento con el virus. Muy bien. Entonces, dentro de los casos activos, ¿qué quiere decir eso? Que en este momento tienen la enfermedad, tenemos 489.977, del cual, si nosotros empezamos a mirar un 5% de ese número total de casos activos, o sea, es decir, 25.400, está en una condición crítica en este momento, que estamos hablando de que están en una unidad de cuidados intensivos, quizás con un ventilador, etcétera, y eso a nivel del mundo. Mientras que los otros que están en manejo quizás hospitalario o en casa, estamos hablando de 464.577 correspondiente a un 95%. Los casos cerrados, es decir, los que ya se resolvieron. Tenemos que hay un tema de 141.951 que corresponde a un 82% que ya están recuperados, ¿sí? Y hay un 18% de fallecidos. Hace 8 días teníamos esta cifra en 10% y esta cifra en 90%. Claro, obviamente esto, pues por todo lo que ha pasado en Europa, la cantidad de decesos que hubo, entonces esto es comprensible por lo que nosotros estamos observando. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a hacer un salto para empezar a ver las cifras a través de gráficas de cómo nos hemos comportado en el mundo. Entonces, denme un segundo. Yo voy a mirar acá y les hemos preparado, obviamente con la ayuda de la ingeniera Diana Cruz, de Angélica Cruz, que me hizo ayuda, que me ayudó en la presentación de estas gráficas. Entonces, miren, yo lo que les quiero preparar es para que empecemos a observar, y ustedes miren la gráfica, aquí abajo están todas las tablas, empecemos a observar cómo fue que comenzó todo este tema. Entonces, aquí esta es la curva de China, ¿sí? Comenzaron a aparecer obviamente desde el 31 de diciembre y comenzaron a subir. Y en China ya el 18 de enero teníamos 21 casos y ya para la siguiente semana ya teníamos 1.243. Si ustedes empiezan a observar, aquí tendríamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quizás China en ese momento, 4 semanas después de que se empezaron a elevar los casos, presentó su pico aproximadamente y comenzó a descender. Y miremos cómo fue la curva de descenso. ¿Mm? Y ya para ahora estar acá, casi como imperceptible. Vamos ahora a presentar, a sumarle a esta gráfica el caso de Irán. Fue uno de los segundos países que comenzaron junto con Corea del Sur y de una vez lo vamos a graficar acá. Entonces miremos que el anaranjadito es Irán, cómo va creciendo el número de casos. Y ya para esta semana presentar 12.688. Y miremos el caso de Corea. Entonces, bueno, contemos las famosas 4 semanas. Teníamos acá
18 casos, comenzaron en 370, entonces sería uno, 2, 3, 4 y 5, pero siguen subiendo. ¿Sí? Entonces vemos que tiene un patrón diferente. China tiene un patrón diferente a Irán, o Irán tiene un patrón diferente a China. Y miremos Corea. ¿Sí? Entonces Corea comenzamos con 4 en la semana del 15 de febrero, después el 22, 317, después 2586, y si nosotros empezamos a observar de cuándo empezaron a tener dos cifras, una, 2 semanas, 3 semanas, y casi en la tercera semana fue que comenzó a obtener su pico y después comenzó a descender. Entonces, en este momento, lo que podemos concluir de estos tres países, de la interrelación de estos tres países, es que los tres países se comportan de una manera diferente. Bueno, entonces ahora incluyamos en la gráfica a Italia. ¿Qué pasa con Italia? Entonces, miren cómo se sube. Voy a colocar, voy a quitar la pantalla. Miren cómo Italia se sube. Entonces, si nosotros observamos que Italia tenía 14 y a la siguiente semana ya teníamos 871, si empezamos a contar uno, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5. Entonces, Italia en este momento tiene 39.000, semana 5, y no sabemos qué va a pasar en esta próxima semana, si sigue aumentando o si disminuye su crecimiento. Ahí eh, ya después vamos a observar cuáles han sido las medidas que ha tomado los países, pues, para lograr, pues, para afrontar este reto y esta crisis tan fuerte desde el punto de vista humanitario. Entonces sigamos con España. Entonces vemos cómo las gráficas ya van empezando Italia se está comportando diferente, tanto perdón, a China como a Irán y como a Corea. ¿Mm? Si nosotros empezamos a mirar España, ¿sí? Que es esta curvita, fíjense cómo España comienza achatadito y después comienza a subir con una pendiente inclusive mucho más alta que la de Italia. Hoy cabe recordar y cabe mencionar que ustedes se puede observar que Italia comenzó una semana antes para presentar esa curva ascendente. Bueno, ¿qué pasa si metemos a Francia? Francia es esto que también sigue subiendo, obviamente no tan dramática, de una manera tan dramática como Italia y España. Empieza a aparecer. Ahora miremos Alemania. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania son los verdecitos y observamos cómo llega hasta la mitad y está empezando a tener un incremento bastante alto, según su propia tendencia. Ellos iban bien al 14 de marzo, pero después el 21 comenzaron a dispararse el número de casos. Y por último, observemos para que ustedes, bueno, Reino Unido se nos pasaba. Entonces Reino Unido es esta cifra, esta grafiquita, que es la que está llevando el cursor, y también está empezando a presentar un incremento en los casos. Pero fíjense lo que pasó esta semana, algo que en verdad, pues, eh, empezamos a observar que los casos en Estados Unidos, y fíjense cómo está toda la estructura de la gráfica, y si nosotros metemos a Estados Unidos, fíjense cómo Estados Unidos hace que rompe todas las expectativas de lo que anteriormente teníamos. Y observemos, el 21 de marzo teníamos 17.000 y 8 días después tenemos 85.000 casos. Entonces esto rompe todos los pronósticos. Definitivamente Europa más o menos está llevando como un comportamiento. Obviamente Italia y España pues están muy elevados como ya las tendencias de Alemania. Francia se ha mantenido como medio estable. Y estamos definitivamente a la expectativa de qué es lo que pasa durante esta semana. Entonces, para mí, lo más importante de esta gráfica es que yo quiero que ustedes empiecen a observar como todas estas tendencias de llegar a un pico, Sudáfrica, perdón, Corea del Sur, Irán, y después todo el tema europeo. Bueno, ahora pasemos al cómo se está comportando eh, Latinoamérica.
antes de empezar a entrar al tema de mortalidad. Entonces, observemos el primer país, ¿sí?, que ha reportado más casos es Brasil. ¿Mm? Miremos cómo comienza desde el 7 de marzo, 14 de marzo, 21 y 28. En este momento Brasil tiene 2.513. Seguimos con Ecuador. Observemos, Ecuador en este momento tiene 1.201, pues para el 28. Después seguimos con Chile. Acá tenemos a Chile, ¿sí?, que tiene un comportamiento muy similar a Ecuador. Después vamos a observar a Perú. Aquí está Perú. Mira, ya es un poco menor el número de casos, aunque obviamente esto está relacionado con el sistema de salud, la oportunidad de la prueba de detección, la cantidad de pruebas que se están haciendo al día. Entonces eso depende de cada sistema de salud de cada país. Pero por lo pronto lo que tenemos en la actualidad es esto, son las cifras oficiales. Entonces para eso estamos. Panamá es el verdecito, también menor. Vamos a mirar cómo se comporta, vamos a agregarle a la curva Argentina. Aquí está Argentina. También, en este momento Argentina está con 532 casos. Vamos a observar a México. Y México también está así, teniendo 514, ¿sí?, muy similar a Panamá. Pero no tan, y casi como está en la mitad entre Chile y Ecuador. Recordemos que estos son Chile y Ecuador y eso es el resto de países. Después miremos nosotros Colombia, cómo se encuentra en esta gráfica. Y Colombia, estamos acá casi muy cerquita, pues estamos muy cerquita a Perú, estamos 398 en esta semana, ¿sí? O sea que es lo que nosotros hemos crecido. Ahora miremos República Dominicana, que también está presentando una cantidad de casos, ¿sí? República Dominicana estamos en 547 la última semana. Uruguay, también Uruguay estamos en esta semana terminamos con 128 casos, ¿sí? Y Venezuela. Ya ustedes me estarán preguntando, bueno, ¿y entonces cómo comparamos eso con Estados Unidos y cómo comparamos eso con Canadá? Entonces, mira, Venezuela también está en Venezuela. Mm, no salió acá graficado, pero Venezuela tenemos 83 casos nomás. Ujú. Pero bueno. Ahora, si nosotros le vinculamos Estados Unidos, mira cómo se ve, cómo nos vemos los países latinoamericanos en comparación de Estados Unidos. Y si, por ejemplo, le metemos Canadá, para que observemos cómo se está comportando, Canadá también está muy bajito. Canadá es el país que en este momento tiene más. Si nosotros quitamos Estados Unidos, tenemos que primero está Canadá y después Brasil. Canadá está con 3.718 y Brasil con 2.500. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, quiero que miremos cómo nosotros hasta ahora estamos empezando a tener esa curva ascendente. Vuelvo y se lo repito, todo eso depende de el sistema de salud que esté haciendo las pruebas, qué tanto número de pruebas está haciendo, cómo está tratando de localizar a esas personas que son asintomáticos o que son sintomáticos muy leves para tratar de aislarlos y así evitar el contagio y así tener un aplanamiento de la curva, tratar de evitar lo que está pasando en Italia y en España en comparación de lo que pasó con China y lo que pasó en Corea del Sur. Bueno, entonces ahora vamos a repasar el tema de mortalidad. El tema de mortalidad, volvemos a lo mismo, vamos a comenzar con China, como ustedes lo pueden observar. Mire la campana, ¿sí? También está una campana muy, así como muy epidemiológica, muy de pico. La máxima cantidad de muertes que tuvieron fueron 823, ¿sí? Y después empezaron a descender. Bueno, ahora les voy a incluir Irán, ¿sí?
la mortalidad de Irán, y fíjate que Irán ya se está comportando muy parecido a China, llegó un poco más, su máximo de muertes fueron 919 y ya está descendiendo 822, y se le ponemos a Corea, miren cómo está, miren Corea cómo se comporta la mortalidad. O sea, en este momento, digámoslo así, los que están pasando muy bien la prueba ha sido Corea del Sur. Entonces, ahora pongamos Italia. Italia, miren cómo ya también rompe la gráfica y alcanzamos a tener en Italia en la última semana 5.000 muertes. Eso es, mientras que China fueron, estamos hablando de 800 en una semana, 823 en una semana, Italia lo completó 5.100 muertes. Y miremos España. España también, miren, completó en la última semana 3.856. Entonces, la curva de España es demasiado alta y que va a la misma tendencia con Italia. Si nosotros ponemos Francia, mira Francia, en la última semana completó 1.545 casos. Miremos Alemania. Y Alemania, a pesar de la cantidad de casos altos que está presentando, mire, Alemania lleva en este momento 280 muertos. Entonces aquí pues empiezan a existir muchas preguntas. ¿Sí? Vamos a poner Reino Unido. ¿Sí? El Reino Unido está acá, esta línea. Y tenemos que Reino Unido completó en la última semana 582 muertes. Entonces, esta tendencia, como ustedes lo pueden, quiero que vean como eso, tenemos que Italia y España están eh, así teniendo unas cifras muy elevadas en cuanto a mortalidad. Francia le sigue y demás los demás países que nos toca empezar a observar. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos a Estados Unidos, que en este momento es el máximo número de casos? ¿Sí? Estados Unidos, fíjense que no tiene una mortalidad en este momento muy alta, tenemos 1.447. ¿Mm? Si nosotros le ponemos si graficaríamos lo que sea Colombia, para hacer un comparativo en la mortalidad, pues nosotros estamos hasta ahora aquí en la curva. ¿Sí? Estamos muy, muy, muy en la curva, completando solamente 3 muertes. ¿Qué pasa? Todavía Latinoamérica, no quiero graficarlos todavía porque Latinoamérica está todavía empezando, ¿sí? Estamos teniendo unas etapas muy precarias, precarias no, sino pues unos pocos casos en lo cual nosotros, pues, digámoslo así, no es tan significativa pues para poder analizar tanto así como lo que está pasando con Europa. Si nosotros podemos entonces ascender ya no solamente al número de muertes, sino estamos empezando a observar la tasa de mortalidad al día de ayer. Estamos hablando que Italia, ya hablando total, ya no estamos hablando de semanas epidemiológicas, sino es el número total de casos y el número total de muertes durante toda esta epidemia. Tenemos que Italia tiene una tasa de mortalidad de 10.8, España tiene 8.3, Irán 6.89, ¿sí? Reino Unido 6.29, Francia 6.15, China 4, Estados Unidos 1.7, Colombia 0.8, Canadá 0.87, Alemania 0.78. ¿Mm? Entonces, observemos que esa ha sido la tendencia. Obviamente, todo eso, todas estas cifras van cambiando diariamente por el número de casos y también por el número de muertos. Y vuelvo y se lo repito, todo eso depende también de los sistemas de salud y también de toda la parte de la influencia de las políticas y las medidas que está tomando cada país para tratar de mitigar. Entonces, ahora observemos cómo vamos Colombia, cómo va Colombia, un poquitico ya más detalle. Entonces, Colombia, tenemos en la actualidad al 28 de marzo del 2020, tenemos 608 y 6 muertes. Ya se publicó que hoy hubo otra muerte en Cali, pero pues esa hace parte de la próxima semana epidemiológica, la semana epidemiológica 14. Bueno, muy bien. Estas simplemente son los números de casos de tendencias desde que se hizo el diagnóstico del 6 de marzo. Miren cómo va empezando a mirar el número de casos. Todo eso también depende es de la forma como se esté detectando, como se esté tomando la muestra,
eso siempre se está demorando unos 5 días hábiles. La forma como se las están tomando, cómo está llegando a los tipos a los laboratorios de referencia. Por esa razón es que en este momento ya el Instituto Nacional de Salud está certificando otro tipo de laboratorios, pues para que seamos en el procesamiento mucho más rápidos. Ujú. Miremos cuáles son los diferentes porcentajes por edad. ¿Sí? Entonces, que creo que quedó aquí un poquito. Y es que estemos observando que en esta primera franja, ¿cuál es el mayor porcentaje? Está entre 30 y 39 años. La sigue 20 a 29 años con 22%. Después 50 a 59 años con 18% y 40 a 49 años con 17%. O sea, es decir, que la mayoría de pacientes, casi como un 80%, está en estos rangos, entre 20 a 59 años. Le siguen de 60 a 69 años y después de 70 a 79, 5, 80 a 89, 3, 10 a 19, 3 y 0 a 9 años, 1. Entonces aquí vamos a aplaudir a todos porque en verdad miren la forma como se está comportando hasta el momento, ¿no? Hasta el momento esto. Por eso hay que seguir cuidando a las personas mayores de 60 años, por favor. Sigamos porque esto no miente, los datos en este momento no mienten y fíjense que estamos haciendo un muy buen trabajo con el elemento del adulto mayor. Sigamos. Ahora observemos que ese es otro indicador muy importante. Miremos entre qué porcentaje de casa está todavía. Hay un 87.7% que está tratado en su casa. Un 5.3% está hospitalizado y un 4.4% está ya en unidad de cuidados intensivos. Entonces vamos a empezar a hacer el seguimiento, porque es un nuevo dato que presentó el Instituto Nacional de Salud, para estar observando cómo se está haciendo este tipo de cosas. Recuperado 1.6 y fallecido 1. Perdón. Y este fue una gráfica muy interesante de poder estar observando cuáles son los pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos y cuáles son los que están hospitalizados, para que ustedes vean en qué rango de edad son los pacientes que están malitos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si nosotros comenzamos por el grupo de riesgo de 80 a 89 años, fíjense que hay 5 casos, ¿sí? Y hay un casito malito en la unidad de cuidados intensivos. 70 a 79 años hay 3 y 3, o sea, 3 en unidad de cuidados intensivos y 3 hospitalizados. De 60 a 69 años hay 5 en UCI, ¿sí? Y hay 6 hospitalizados. De 50 a 59 años están 6 hospitalizados en UCI y 7 en hospitalización. Fíjense, de 40 a 49 años hay 6 en UCI. Sí, o sea que este tema de que los que se ponen malitos solamente son los adultos mayores, no solamente esto es cierto y por eso nos tenemos que cuidar todos y ser muy juiciosos y eficientes en todos los cuidados que se están insistiendo. 30 y 39 años, mira, 3 casos en unidad de cuidados intensivos y 2 casos hospitalizados de 20 a 29 años. Hay 2 hospitalizados en UCI y hay desafortunadamente un menor de 0 a 9 años que está hospitalizado en UCI. En este momento seguimos con las importadas, un 54% ha sido importado, 35% está relacionado y 11% está en UCI. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo leer esta información? Yo sé que todos estamos en este momento con la cabeza así de grande, no solamente con esta información que le estoy brindando, sino con la información que todos tenemos en redes sociales, en periódicos, etcétera, en personas amigas que están en muchos otros países o que están aquí en Colombia, etcétera. Entonces, sabemos que ¿qué real tenemos? Es que hay países que están adoptando políticas, medidas, contingencias, que lo están tomando tarde, muy tarde. Eso ya la historia más que nos juzgará, vamos a aprender de esto. Y estas políticas han estado influidas ¿por qué? Uno, por la economía, o sea, muchos países, me voy a abstener los nombres, están diciendo que miércoles vamos a tratar de no cerrar todo, no entrar en cuarentena y priorizar un poco más la economía sobre todo el tema de salud. También han estado
hubo una influencia por las dificultades de los sistemas de salud, es decir, por el gran número de morbilidad y mortalidad. Morbilidad, recordemos que son los pacientes enfermos y mortalidad son la cantidad, pues, las personas que se mueren. Entonces, muchas personas han estado muy tranquilos, muchos países, perdón, han estado muy tranquilos en este tema hasta que les tocó ya empezar a tener las medidas que están tomando a nivel mundial para poder empezar a generar un abordaje mucho más claro y mucho más eficiente para tratar de evitar esta morbilidad y sobre todo la mortalidad. ¿Qué otras cosas también han influido? La realización de pruebas, porque esta es la forma como nos estamos dando cuenta de cuántos casos hay. ¿Sí? Y no solamente de cuántos casos hay, sino cuánto podemos aislar, esos casos que han salido positivos, cómo los podemos aislar. Porque recordemos que hay una cantidad de pacientes asintomáticos o sintomáticos leves que pueden estar siendo portadores y pueden estar promoviendo la transmisión. Otra contingencia que estamos viendo son los hospitales con camas o suficientes o insuficientes, ¿sí? Y lo mismo con unidades de cuidados intensivos suficientes o insuficientes, que en este momento ya estamos hablando de que estamos teniendo una dificultades de una insuficiencia de camas a nivel mundial. Ujú. ¿Y esto qué es lo que nos está implicando? Digámoslo así, diseñar o hacer unos hospitales en otros medios mucho más masivos, más grandes, pues para poder atender el grosso de la población. Talento humano insuficiente, protección. En muchos países están tratando de muchas especialidades, estar ayudando a tratar de contener esta y a estar atendiendo la cantidad de pacientes sintomáticos o los pacientes que están en UCI. Están tratando de aumentar mucho más la existencia de unos ventiladores, pues para poder estar tratando este tipo de pacientes. Entonces, fíjense cómo la realidad ha hecho que los tomadores de decisiones empiecen a modificar y al fin y al cabo estén empezando a adoptar las medidas que en muchos otros países, como Corea del Sur se está haciendo, o Japón, o Taiwán, se están haciendo. O como nosotros en Colombia también. Y otra de lo que han estado influyendo a estas políticas ha sido el impacto humano. Y eso es lo que quisiera un poco profundizar. ¿Sí? Definitivamente dentro de nuestra sociedad en la actualidad se afectó la manera como nos estamos relacionando. Es decir, anteriormente estábamos todos interactuando, estábamos todos generando un relacionamiento, pues como lo que estábamos viviendo, y esto absolutamente se trastocó. Llevamos un mes o 2 meses y comenzamos de China que se ha trastocado toda esta forma como nos estamos relacionando y esto también afectó mucho más el cumplimiento de normas. Hubo muchos países que al principio dijeron, mire, vamos a hacer una cuarentena voluntaria, etcétera, hubo cumplimiento de normas, esto no es solamente para generar pues, como una forma para juzgar a las personas, sino simplemente que, claro, ¿qué pasa con las personas que son los choferes de bus, por ejemplo, o las personas que están cuidando diversos como los celadores o las personas que están haciendo el aseo, en fin, las personas que están operando los servicios de salud o los servicios públicos? Y esto ha generado unos trastornos obviamente en la salud y obviamente en nuestra salud mental. Todo el tema de abastecimiento. Sí, en este momento se está dando prioridad a este tema de abastecimiento. Ustedes se imaginan cómo se está llegando todos los productos que nosotros estamos consumiendo diariamente, desde el productor hasta que llegue a nuestra casa, toda esa cadena, cómo se tiene que estar manejando la forma para evitar la transmisibilidad del virus. Los servicios públicos tienen que seguir. Entonces hay personas que han estado operando todo el tema de la luz eléctrica, que el agua, que las basuras, etcétera, etcétera. Por esta vez estoy hablando de una manera muy general. Y este es un tema muy importante, la genética o susceptibilidad. En este momento, como ustedes se pudieron observar en las gráficas, no podemos estar diciendo que hay un patrón. Quizás lo haya, pero nos falta un poquitico más de datos como para poder estar infiriendo cuál puede ser ese patrón. Pero definitivamente también puede haber la influencia de una genética o una susceptibilidad. Entonces, hay pueblos que quizás no les haya afectado, que hay otros que sí, que todavía poder establecer por qué Italia y España tienen esa alta mortalidad. Entonces todavía, o por qué Alemania tiene una mortalidad tan baja, en las próximas semanas vamos a darnos cuenta de esto. Y definitivamente la realidad está siendo muy difícil para poder ser explicada. Entonces,
aquí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuáles son mis sugerencias respetuosas de un ciudadano? No, no soy ni el salubrista más brillante, no, simplemente soy una persona que está comprometida con el momento que estamos viviendo y quiere, a través de unas lecturas juiciosas, con unos datos confiables, estar tratando de mirar unas sugerencias o hacer unas sugerencias. Entonces, lo primero es no caer en pánico. Ya sabemos que estamos en una situación y acordémonos que el pánico, el miedo lo que hace es un aumento del cortisol, que es una hormona de estrés, y eso genera una inmunosupresión. Entonces tenemos que estar pensando en nuestra salud y también estamos pensando en nuestra salud mental. Entonces, por favor, no estar en pánico. Sé que en este momento nuestra estabilidad es muy fácil estar hablando, pero otra cosa muy difícil es estar asumiendo las particularidades individuales de cada persona que está viviendo esta crisis. ¿Por qué? La economía, ¿sí? El trabajo, las deudas, la forma que algunas personas la sacaron a vacaciones, otras que no están trabajando, los negocios empezaron a alterar, la economía del país, la economía macro. ¿Sí? Entonces, claro, todo eso genera una preocupación. También el drama familiar de la enfermedad. Hombre, debe ser muy duro las familias que están en este momento sin saber si sus familiares están vivos o que si están muertos o que si se murieron no poder estar acompañándolos por el tema de aislamiento. Y esto genera una incertidumbre. Y no hay cosa más o situación que genere más incertidumbre y genere más estrés, que es lo que yo no pueda calcular qué es lo que pueda pasar. Por esa razón estamos haciendo modelos matemáticos y yo felicito mucho a esas personas que están tratando de encontrar una predictibilidad a todo lo que estamos viviendo. Ujú. Definitivamente eso es muy difícil porque hay muchas variables en juego. Están los sistemas de salud, están las políticas públicas, están las particularidades del individuo, está el comportamiento individual, está el comportamiento no solamente individual de las que se deben quedar en casa y no se quedan, así como las personas que tienen que ir a trabajar porque trabajan y son necesarios para que todos nosotros estemos subsistiendo o viviendo. Entonces, esto genera. Hay otro tema que me parece muy importante, es fortalecer la espiritualidad. Esto es un tema muy nodal y quiero ser muy claro y enfático. Esto no tiene un mensaje nada más, sino solamente el de construir. Y así como ateos han cambiado la humanidad, también la han cambiado cristianos, católicos, budistas, musulmanes, en fin, comunidades indígenas. Entonces, por favor, tenemos que fortalecernos mucho la espiritualidad porque recordemos que ahí están los valores. Y dentro de los valores de cada religión, siempre estamos aquí, no tenemos que tener miedo. Y mi propuesta clara y concreta es crear y diseñar y proponer iniciativas en todos los campos que fortalezcan diferentes alternativas que nos ayuden a superar esta crisis en toda la humanidad. O sea, en este momento tenemos que crear esas iniciativas. No todos tenemos un conocimiento, todos tenemos un saber, y este es el momento que lo necesitamos. Nos necesitamos y necesitamos de todo tu conocimiento y experiencia de la vida. Necesitamos crear esas redes para poder saber cómo enfrentamos esta crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista social. Entonces yo creo que ya tenemos que dejar de competir más, necesitamos crear más colaboración y poder trabajar a partir de nuestra propia diversidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Tenemos que continuar con las medidas propuestas, es decir, lavado de manos, higiene respiratoria, aislamiento social, precaución en el uso del transporte público, en el lugar de trabajo, en el abastecimiento de los alimentos, etcétera. Dentro de los sistemas de salud, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que seguir haciendo pruebas a todos, tenemos que seguir, pues para eso están las pruebas rápidas, y tenemos que aumentar la detección de casos para lograr su aislamiento y lograr también frenar esto mientras empezamos a generar, aumentar ese porcentaje de recuperación, de recuperados, de pacientes que ya están recuperados, para empezar a generar una inmunidad de rebaño, o sea, es decir, entre más personas estén inmunes, ante eso, ante el virus, pues mayor van a proteger a las personas que no les ha dado, mientras nos llegan las vacunas. Y continuar con el aislamiento, por favor, continuar con el aislamiento hasta nueva orden, hasta que nos digan todos los que están mirando todos los efectos poblacionales, los patrones poblacionales a nivel no solamente de la ciudad, del país, sino del mundo, para poder mirar. Además, acuérdense que estamos ganando tiempo. Mira, vamos a mirar qué está pasando en China, está pasando en Corea del Sur para evitar los picos después de que terminemos el lockout.
¿Y esto hasta cuándo? Definitivamente no sabemos. Nos toca vivir un día a la vez. Esto no es una situación que podamos precisamente pronosticar con certeza, sino simplemente estamos viviendo día a día y estamos viviendo en el presente. Recordemos que hay muchas personas que están trabajando por y para nosotros, ¿sí? Y esto es algo importante para que no nos sintamos solos y no nos sintamos que nadie está pasando, no, o sea, no solamente están los médicos, estamos hablando de una gran cantidad de personas que estamos haciendo un papel súper importante. Y fomentemos la esperanza, la fe y la gratitud. Yo sé, yo lo entiendo, estamos en situación crítica de dinero y demás, también de incertidumbre en cuanto a la salud. ¿Será que me va a dar? ¿Será que no me va a dar? ¿Será que me voy a morir? ¿No me voy a morir? En fin, ¿será que voy a quebrar? Entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis familiares? ¿Qué va a pasar con las deudas? ¿Qué va a pasar con los bancos? En este momento, esa misma pregunta se la están haciendo todas las personas, ¿sí? Entonces tenemos que y yo les puedo decir, y no solamente porque yo sea el gurú, no, sino simplemente porque tenemos que salir. O sea, vamos a salir de esta crisis y necesitamos cambiar la forma de cómo veníamos viviendo. Definitivamente eso se va a transformar y todavía no sabemos cómo vamos a hacerla, pero ¿saben cuál es lo lindo? Es que todos tenemos que tener un granito de arena. Esto no es solamente que alguien diga, listo, vamos a hacer la vacuna y ya. No, tenemos que empezar desde ya a hacer la nueva sociedad o a entretejer la nueva sociedad que está surgiendo a partir de este momento crucial para la sociedad. Y tenemos que tener, mm, por favor, no tenemos que tener miedo al cambio. Y ya tengo que dar una gratitud, tenemos que ser gratos, ¿sí? Con a todos los que trabajan y aportan su grano de arena para que todos estemos bien en la cuarentena. Seamos empáticos con tantas familias que están en este momento viviendo en una situación crítica o están en el hospital. Y también creo que o sea, me gustaría ser empáticos con todos los que están creando posibilidades para salir de esta crisis. Sí, no solamente es una realidad humana que nos está superando todo lo que anteriormente habíamos imaginado. Y por último, ya para terminar, siempre he tratado de disminuir los videos, pero pues es tanta la información que hay que dar para que ustedes puedan sentir. eh, y les quiero dar un agradecimiento a la ingeniera Diana Cruz porque ella fue la que me ayudó a hacer todo el tema de la gráfica para poder ser entendible y que ustedes puedan ver toda esa dinámica que está sucediendo en los países. Entonces les quiero agradecer, nos vemos dentro de 8 días pues para seguir actualizando estas gráficas y estas tendencias. Entonces, un sí a la esperanza, un sí a la fe, un sí a que podamos salir de esta crisis, tenemos que salir entre todos porque sí se puede. Entonces, muchas gracias, hasta luego.